Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo por acá, chicos. Hoy les traigo información exclusiva sobre un nuevo juego de desarrollo, sobre el nuevo juego de desarrollo, porque ya les he traído información sobre este juego que está dando mucho de qué hablar. Truck Simulator Road America, un proyecto que promete convertirse en uno de los simuladores de camiones más realistas e innovadores para dispositivos móviles. ¿Quieres saber todo sobre sus camiones, el mapa, las mecánicas del juego y su posible fecha de lanzamiento? Entonces quédate conmigo hasta el final del videazo, gente. Este proyecto está siendo desarrollado por Rune Spark Games. Ustedes ya conocen un poquito de esto, ¿no? Un equipo apasionado que ha estado compartiendo cada avance a través de su servidor de Discord y de su canal de YouTube, para los que no sepan, ¿no? El juego lleva por nombre Truck Simulator Road America hasta el momento. Ese es el nombre que nos han dado. Y su enfoque está claro. Ofrece una experiencia de simulación auténtica y profunda. Pues no será un arcade cualquiera. Este título está pensado para los amantes del realismo, desde las físicas del camión hasta sistemas interactivos dentro de la cabina. Eso es algo que nosotros ya hemos venido hablando, que lo hemos comparado con el GTS 2 y cosas así. Este juego pues viene con una interacción increíble. Así que vamos a ver qué más nos dicen. Uno de los primeros camiones confirmados es el legendario Peterbilt 359, que ya está completamente modelado, tanto por fuera como por dentro, gente. Además, están también trabajando en un segundo modelo, el Kenworth T800, que ya casi está terminado en su parte exterior, y pronto también comenzarán con el modelado del motor. Esto es muy importante, que vayan agregando camiones americanos, ya que el juego se está enfocando pues en camiones en el mapa americano y pues camiones americanos, obviamente, ¿no? Y atención, el juego pues también incluirá modelados 3D, gente. Motor que permitirá añadir sistemas realistas al mismo, ¿ok? O sea, los motores de los camiones tendrán un modelado 3D increíbles. Así que muy atentos, que esto será una locura. También se ha mencionado que el juego también aceptará gente. Esto no lo sabía. Si es que ustedes pues no lo sabían también, pues están en el mismo nivel que yo. Que también puede que acepte mods de camiones creados por la comunidad, pero esto en un futuro. Así que esto ya es un bombazo, gente, ¿no? Esto ya es un bombazo. Que comiencen a pensar de esa manera, lo va a crear al juego de una manera increíble. Va a ser una locura. Muy importante todo esto, chicos. ¿Qué más? Ahora pasemos, gente, a lo más interesante, los sistemas del juego. Es algo que nos interesa a nosotros para tener en claro qué es lo que va a venir dentro del juego. Pues y entre los más destacados se encuentran los siguientes, gente. El sistema de lluvia, por ejemplo, realista, que cae sobre el chasis del camión, con opciones para ajustar la calidad visual. Eso es importante, que le da un realismo muy increíble. Los menús de pausa personalizables, donde puedes elegir entre una vista con el camión y el remolque, o un menú clásico tipo HUD. Ahora voy a hablar de eso. El sistema de cambio de marchas realista, incluyendo caja H y embrague. Los verdaderos camioneros van a saber de qué estoy hablando, ¿no? Interacciones físicas dentro de la cabina. En lugar de usar el HUD normal que todo el mundo usamos en todos los juegos, también podrás activar una nueva función que también va a venir en este juego, que será pues tocando los elementos reales del interior del camión. Ya hemos visto, o ya lo estarán viendo ahí igual en pantallita, que les voy a poner ahí a lo mejor. Estarán viendo cómo es esta nueva función de este camión. Oye, se vienen cosas interesantes. El HUD en desarrollo, sistema de tráfico y muchas más funciones que estarán por venir, gente. Hay que estar muy pendientes del canal, porque esto va a ser una locura. Todo está a punto a una experiencia más parecida a lo que vemos en juegos de PC, por ejemplo, como el American Truck Simulator, pero ya esto en dispositivos móviles, ¿no? Cada vez van saliendo juegos mucho más increíbles y hay que estar siempre pendientes de cómo son desarrollados, o sea, qué calidad llevan, hermano. Otra cosa importante, inicialmente, no sé si recuerdan ustedes, el mapa iba a estar basado en una región pues que todavía no había mucho, o sea, no estaba bien especificada, pero recientemente el desarrollador nos acaba de anunciar en su servidor de Discord un cambio muy importante. Ahora el mapa se basará en el estado de Oregon, Estados Unidos. Les compartiré por aquí algunas imágenes para que vayan viendo. Esto permitirá una mayor fidelidad visual con variación y vegetación, y entonces, según la zona del mapa también podremos ver muchas cosas sobre este nuevo estado de Oregon increíble.
Este es un estado más un poco tirado a desértico, si no me equivoco. Lo que sin duda aportará también un realismo y una diversidad brutal. Así que hay que estar pendientes. Actualmente, gente, esto es importante. El mapa se encuentra en un 40% de desarrollo. Y se planea avanzar rápidamente una vez finalicen los modelos de tráfico, que también están trabajando en ello, que ya hablaremos un poquito más acá adelante. Sobre esto. Según el desarrollador, gente, importantísimo, el progreso actual del juego es el siguiente. Paren bien la oreja. Paren bien la oreja. Sistema del juego. Todo el sistema del juego ya está a un 85%. El mapa lo tenemos a un 40%, porque últimamente pues se cambió. Ya no iba a ser el mapa anterior, ahora lo cambiaron, así que tiene un 40% de desarrollo. Y el sistema de tráfico, que es creo que el más complicado, creo yo, no sé, pues está a un 20%, o sea que todavía el juego está un poco verde, el juego todavía le falta cositas para pues terminarlo a lo mejor, y pues a ver qué nos dicen más adelante. La beta pública se ha retrasado debido a la falta de contenido jugable y al trabajo pendiente en el sistema de tráfico, pero el desarrollo continúa activo. Es lo que te digo, o sea, el sistema de tráfico pues, todavía está en un 20%, entonces pues la beta pública más aún, pues todavía no va a ser lanzada, gente. Ya no darán fechas estimadas según los desarrolladores, pero se ha confirmado que no lanzarán nada hasta que el contenido sea suficiente para una experiencia real de juego. Esto ya nos lo dijeron. Además, se ha migrado el proyecto, esto es importante, a Unity 6 para aprovechar mejoras gráficas y de rendimiento. O sea que lo han elevado un poquito más. O sea, el motor gráfico va a ser mucho mejor y lo que se viene puede sorprendernos. Hay que estar pendientes, gente, cuando nos compartan más información, estar muy pendientes para ver qué es lo que nos van a ofrecer, ¿no? Con este nuevo motor gráfico. Un punto fuerte de este proyecto es su comunidad. Los desarrolladores están abiertos a sugerencias, ya sea para remolques, menús o funciones nuevas. Importante, puedes unirte a su servidor de Discord, seguir su canal de YouTube y proponer ideas directamente. Incluso, pues puedes proponer remolques, camiones, lo que tú creas conveniente, y los desarrolladores están prestos a escuchar a la comunidad. Eso es importante. En muchos de los juegos deberían hacer esto, ¿no? Que la gente esté, que los desarrolladores estén enfocados en un poco en la comunidad también, para escuchar lo que ellos, la petición de la gente, de los fans. Bueno, pues ahí andamos. Brutal. Truck Simulator Road America tiene todo el potencial, gente, para convertirse en el próximo gran simulador para móviles. Cuidadito esto, porque puede ser una revolución. Ya saben que cuenta con gráficos realistas, sistemas avanzados, posibilidad de mods que no lo descartan, a lo mejor a futuro, un poco más a futuro que lancen el juego, posibilidad de mods y una comunidad activa. Es que este juego va a ser una locura, así como cuando salió GTS 2, ¿recuerdan? Una locura. Y bueno, te pregunto, ¿estás listo para recorrer las carreteras de Oregon en tu Peterbilt? Muy importante. Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete si quieres estar al tanto de las novedades. Y no olvides darle like si te gustó este pequeño resumen de todo lo que abarca este grandiosísimo juego y de todo lo que va a venir. Pues no sabemos dentro de cuánto, pero lo que va a venir en este grandísimo juego. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Una información bastante concreta, detallada de todo lo que va a venir en este juegazo Truck Simulator Road America, desarrollado por Run Stark, ¿no? Es increíble este juego. Así que no lo perdamos de vista, estemos pendientes y nos vemos en la próxima ruta, gente. Se cuidan un montón, nos vemos. Chao, chao.